Pues buenas noches, estimado auditorio. Vamos a dar inicio al cine debate de la película El pequeño tallarín. Es un gusto que nos acompañe. No sé si empezamos con las preguntas, maestro, o damos inicio a algunos comentarios que ustedes quieran hacer. Si quieren, yo hice un resumen en 4 líneas para crear el ambiente. Adelante, maestro. Gracias. Para que todos estemos en la misma temática. Cuando vi la película, creo que sí se escucha, sí está bien. Me apoyaron las preguntas, planteamientos, y veo que tiene muchas desviaciones. Entonces yo tengo que poner en 4 o 5 líneas de qué se trata, para que estemos todos en una misma idea. El pequeño tallarín, primero que nada, Miri, personaje principal, además del niño, es israelí y trabaja en una línea aérea como azafata. Tiene como empleada doméstica en su domicilio una señora de origen chino que tiene un hijo pequeño a quien lo apodan Nuru Fidel. La mamá del niño pide permiso para ausentarse de sus labores por una hora y le encarga al niño, quien no habla una palabra de hebreo. Resulta que no regresa por su hijo. Miri investiga y se entera que la mamá del niño fue deportada a Pekín. Por suerte a Miri le toca hacer un viaje a Pekín y tras múltiples sobresaltos logra reunir a la madre con su hijo. Esto me parece que es la temática principal de esta película. Creo que nos hace y nos deja muchísimos planteamientos jurídicos. Nos deja muchas inquietudes. Desde el arranque los hechos están sucediendo en Israel. Resulta que está involucrado una señora, una mamá y un niño de origen chino. Ya se nos empieza a complicar. Ya no digamos el idioma, y además de que el niño no habla una palabra de hebreo. El niño es encargado a la madre, por la madre a la azafata. Luego entonces no queda en abandono, sino que tiene una protección que está ahí. Pero resulta que qué actuar y cómo hacerlo. Y ahí empieza un torrente de preguntas. ¿Debería dar aviso a las autoridades? Por ahí alguien se lo sugirió, se niega rotundamente ella. Porque sin querer se crean los lazos afectivos propios de un adulto con un menor. Y más que parece que el niño es un talón de azúcar y además está con todas las desventajas del niño. Aquí tenemos una cuestión interesantísima y desde luego tenemos ya un vicio nosotros que es trasladado a nuestro derecho positivo mexicano. ¿Qué hago? Está en situación de desamparo el menor, ¿no? Está bien cobijado además por la patrona de su mamá, por la familia de esta, su hermana, su sobrina, su cuñado, hasta el perro por un rol ahí importante. Pero si lo trasladamos a nuestro derecho positivo mexicano, correríamos por ahí el artículo 492 Código Civil de F y por ahí encontraríamos alguna respuesta. Pero ¿qué pasa con el trabajo doméstico de extranjeros? Cualquiera puede contratar a alguien extranjero a que se desarrolle, se desenvuelva. Necesita acreditar legal estancia, necesita ¿qué? Documentos para poder trabajar. Tenemos, y que esto es la parte más fuerte, digamos, de la película, el traslado de menores. Estamos pensando en un traslado amoroso, loable, gentil, con todas las precauciones para llevar a un niño de un lado a otro, pero si se hace sin autorización legal se pueden incurrir en múltiples ilícitos. Trata de niños, prostitución infantil, sustracción internacional de menores, y en fin, ahí ya se empieza a decir el punto en sí. Y aquí nos viene como abogados
la primera cuestión, ¿cuál es mi marco jurídico para actuar? Creo que son muchas. ¿Dónde me muevo? ¿Dónde me desplazo? Aquí yo acudiría en primer término a la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos tenemos por ahí el documento de carácter internacional. Publicación diaria oficial, todos lo sabemos, 25 de enero 91. Se pondera un interés superior del niño y hay una básica por ahí que dice que los niños no deben ser separados de sus padres. Tenemos entonces por ahí esta convención y mi pregunta cuando empecé a ver la película dijo, ¿se nos aplica? ¿Se aplica en Israel? ¿Se aplica en China? Sí se aplica. Que ya encontré un punto que es común. Se aplica tanto en Israel como en China. Son partes de la convención. Y entonces lo más lógico hubiera sido acudir a autoridades. Si hay el gran riesgo, el ínterin, ¿dónde va a parar esta criatura? ¿Quién lo va a querer mejor que yo? Y la zapata se da una trabazón inmediata con una criatura. Es una responsabilidad de madre sustituta que se encariña. Entonces tenemos toda una serie de problemas aquí planteados y este sería el marco jurídico central de esa convención sobre los derechos del niño. Insisto, se ha aplicado ya tanto a Israel como a China. Y todo hubiera facilitado si se hubiese querido hacer por la vía legal o por la vía del derecho. Pero se opta por una vía práctica y operativa inmediata. Y la suerte lo socorre, es una fantasía bonita, tiene final feliz. Entonces, hay muchas cosas y esa es más o menos la entrada que yo quería hacer para ver si coincidimos y si no, pues aportamos más cosas y enriquecemos. Gracias. Gracias, maestro. Maestro, no sé si se gusta decir algo para iniciar ya con las preguntas posteriormente. Pues muchas gracias a la maestra Mari Carmen por invitarme. Y cómo negarme si la protagonista de estos eventos es la doctora Karina Gómez, quien hace algunos ayeres fue mi maestra y hace algunos minutos maestra de mi hijo también aquí en la facultad. Entonces me une a ella un cariño muy especial y es muy honroso estar para mí aquí con el doctor compartiendo esta película. Como todas las historias que se manejan en el cine, la gran mayoría de ellas son ficciones, son cuentos, y para darle un giro diferente a lo que el doctor tan atinadamente comentó, me gustaría dar mi participación desde 3 puntos de vista. La primera de ellas, ¿qué pasaría si esta historia se desarrollara aquí en México? La segunda, que Miri, la protagonista, a la hora de tener que hacer este viaje a China, realmente reflexionara todas las implicaciones legales que ella tenía. Tendría que viajar a un país socialista, donde casi es nula, como decir nula, la protección a los derechos humanos de los mismos chinos, y ni qué decir de los extranjeros, contando además de todos los delitos en que se incurrirían, como lo acaba de mencionar el doctor. Entonces mi propuesta sería que ella lo piense un poco más y se arrepiente. Y desde el tercer punto de vista, o la tercera variante que le pondría, que es la que más me gusta, sería que la protagonista en mi historia sería yo. Entonces, planteando un poquito más esta situación y viendo que este niño jurídicamente no existe, porque como lo cuenta la historia, su madre llega aquí, supongamos, planteando mi cuento, a México, el niño no sería chino porque el niño nació aquí. Sin embargo, no existe documentación alguna que tampoco acredite su nacimiento, su existencia. Difícil sería poder acreditarlo si la madre ya no se encuentra aquí porque fue deportada. Tenemos muchísimos sistemas o muchísimas instituciones que podrían acoger a este niño, y al igual que como lo menciona el doctor, sabemos que está la Declaración de los Derechos de los Niños, así como la Convención Internacional, que igual lo protege, y recordando que nuestra Constitución misma
protege a todos los habitantes o a todas las personas que se encuentran en nuestro territorio, otorgándoles derechos como si fuesen nacionales en una primera instancia, al igual que la protección jurídica que nos da nuestro Código Civil, según lo sabemos en nuestro artículo primero. No obstante eso, la realidad es diferente. A excepción, yo creo, del DIF, muchos albergues no tienen las óptimas condiciones para tener a un niño. Si Mili, en este caso yo, decido entregar al niño a las autoridades para no estar incurriendo en un delito, porque de aquí a que se me acredita que yo tengo al niño de buena fe, pues sí me pasaré unos cuantos días en la cárcel. Si es que no digo meses o hasta más. Entonces, si yo realmente quisiera proteger al niño y echando a volar un poco más mi imaginación, viendo toda la complicación que existe para poder llevar a un niño a otro país, un niño que recordemos que no tiene papeles, o sea, un niño que jurídicamente no existe, entonces tal vez yo optaría por adoptar. Este niño sin papeles, sin una mamá fija, o una mamá más bien que podamos identificar, prácticamente estaría en estado de exposición. Podríamos pensar tal vez que el niño fue abandonado, pero recordemos la figura del abandono, que consiste en que una persona que sabemos o alguien que ostenta la patria potestad lo deja, pero sabemos que alguien lo dejó. Y en la exposición, que es el tema que me estoy planteando, no conocemos a la madre, no conocemos pariente alguno. En el caso de la película sí lo conocemos, pero jurídicamente no. Y en nuestro México, aquí en nuestro Distrito Federal, gracias a los cambios que ha habido en materia de adopción a partir del 2011, es mucho más fácil, por llamarlo de alguna forma, adoptar a un niño que no se sabe quiénes son sus padres, que no tiene documentación alguna, que no hay que hacer un juicio de pérdida de patria potestad para poder hacer que sus progenitores pierdan los derechos y entonces poder adoptarlo. Si yo solicito al juez, hay que recordar que la adopción se tramita por medio de una jurisdicción voluntaria. Al momento que yo cumplo con todos los requisitos legales, en este caso Mili cumpliría, entonces solicito al juez que en forma provisional me dé a mí la custodia de este pequeñito en lo que se hace la tramitación de la adopción. Recordemos que aunque ella no esté casada, este no es un impedimento para poder adoptar. Recordemos también que los requisitos para la adopción es que el adoptante, entre uno de ellos, sea mayor de 25 años, le lleve a la persona, al niño en este caso que quiere adoptar, 17 años más, demostrar que tiene la solvencia económica, no que sea rica ni que tenga mucho lujo, sino que tenga la solvencia económica para poder dar tanto educación como seguridad a este menor, hacer unos estudios sociológicos para comprobar que se está en actitud para poder adoptar, así como que se tiene una forma honesta de vivir. Entonces, entre otros requisitos, es más factible que el juez me conceda en forma provisional, en lo que cumplo con los demás requisitos, la guardia y custodia provisional de este menor y posteriormente la adopción. Ya con los papeles, ya este niño con una existencia legal, tal vez podría jugar con otro flujo de imaginación y hacer los viajes pertinentes a China para poder encontrar a la mamá. Recordemos también que no se tenía una dirección, se tenía el nombre de un restaurante que en China, que es el país más habitado y donde, insisto, los derechos humanos son poco resguardados, entonces sería mucho más fácil para mí jugar, tal vez hasta con intentar traer a la mamá de vuelta a México. No me quiero extender para dar a ustedes la opción de más preguntas, pero solamente me quedo con una reflexión que a lo largo de mi trayectoria profesional me ha quedado. Un juez familiar encargado de llevar muchísimas adopciones decidió adoptar a una pequeñita que estaba en estado de exposición, o sea, en abandono total. Adopta a esta niña, siendo ya mayor, su esposa también mayor. Él falleció hace 10 años, pero esta niña es la niña más hermosa y más feliz que he visto
el juez quiso dejar algo, quiso hacer algo diferente, quiso dar un plus por una persona, y tengo la suerte y la fortuna de haber llevado el trámite de adopción y de ser la madrina de esta niña. Los dejo con una reflexión, un dicho que no es mío, por supuesto, pero que es uno de mis favoritos, y dice que la mujer que cría un hijo suyo está en contacto con la naturaleza, pero la mujer que cría un hijo que no es de ella está en contacto con Dios. Gracias. Bueno, pues iniciamos entonces a la parte de preguntas. Hola, buenas tardes. Pues no sé, bueno, esta película me recordó el caso de Alondra, el reciente caso de Alondra. También de cierta manera un poco el caso, ya lo dijo bien el maestro, estamos en esta parte de la película en donde es de buena fe todo, ¿no? Y es lo más pasible y amoroso posible, pero también me recordó un poco el caso de la planchaduría, ¿no? Ahorita. Y también me enteré, bueno, no me enteré hace poco, lo vi en las noticias, lo de un caso de 2 españoles en Cancún, que hay varias familias homoparentales que están teniendo muchos problemas porque alguien de Cancún está promocionando que no hay necesidad de ser una familia de mamá y papá para que proceda la adopción, pero cuando llega el proceso se quedan varados porque sí les ponen trabas para la adopción. Entonces hay varias parejas homoparentales en Cancún que están varadas y ya llevan como 2 años en el proceso de adopción de menores en México. No sé, yo no aplicaría en principio luego lo de la Convención del Niño, sino aplicaría las reglas de Brasilia para empezar, ¿no? Desde el niño tiene que ser como custodiado por la autoridad en principio. Ahora, no sé, creo que estamos hablando acá de que sí hay un documento que acredite que es la mamá, porque el parto lo debió de haber tenido en algún lugar de asistencia social o algo así, y te dan un papelito, ¿no? En donde dice fulana de tal sale con su bebé. Entonces, no sé si podríamos suponer que no existe ningún papel. Y mi pregunta es, aquí se aplicaría protección consular de menores y dar el aviso consular y las embajadas y todo eso, pero también es sustracción de menores, no sé, al momento en que ella decide, si la agarran en Beijing, ya llegando, ¿es sustracción de menores? No sé, esas serían como mis preguntas. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, creo que puedo contestar la pregunta que hizo la compañera sobre sustracción de menor. No, bueno, desde mi conocimiento en materia familiar, no sería sustracción de menor porque, bueno, al menos aquí en México el delito de sustracción de menor es cuando una persona que no tiene el ejercicio de la guardia custodia retiene, ¿no? Por ejemplo, ilícitamente, yo lo vería más, a un menor, yo lo vería más como que sería tal vez un delito de tráfico de menores o algo así, no sé, estarlo trasladando de manera ilegal y sin documentación, creo que trascendería más que el de sustracción. Así lo veo yo. Y bueno, una duda nada más que me surge antes de que tal vez si el caso hubiera sido aquí en México, antes de adoptar al menor, mi pregunta es para alguno de los maestros, es si tal vez ella podría haber recurrido a la Procuraduría como se hace en algunos casos cuando se registra un menor fuera del tiempo, o sea, ya que es un menor que ya está grande, no lo registran inmediatamente ante el registro civil del Distrito Federal,
Me parece que hacen un procedimiento en la Procuraduría y después una serie de trámites para poder registrarlo extemporáneo. ¿Podría haber cabido la posibilidad de que ella inicialmente acudiera así a la Procuraduría para no incurrir precisamente en una posesión ilícita del menor? Y eso sería todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con relación a lo que comentaba la compañera en el sentido de que probablemente el menor pudiera sí tener algún documento y esto, yo creo que no hay que perder de vista que la madre era una persona ilegal. Entonces, al final del día, haya o no, digo, aquí en México, suponiendo el supuesto, ¿qué tal? Leonardo, terrible. Suponiendo el hecho de que la mujer, digo, aquí hemos visto que ni siquiera alcanzan a llegar a la Cruz Roja, entonces, bueno, no sería de extrañarse que un hijo, digo, hay mujeres que hacen la labor solas, ¿no? A lo mejor con alguna asistencia de alguna persona, pero bueno, hay gente que tiene hijos en condiciones precarias, ¿no? No necesariamente tiene que ir a una asistencia y tiene que haber constancia de que efectivamente se haya dado a luz, ¿no? Eso por un lado. Y respecto a mi comentario a la película, yo creo que aquí lo que se debería de analizar es la situación tan engorrosa que pudiéramos señalar al momento porque la mujer, la protagonista, pretende hacer las cosas bien, ¿no? En un momento dado, en una parte le dice, bueno, ¿quién se quedaría? Podría durar un año el procedimiento, ¿quién se quedaría? Pues yo, ¿no? Tú te quedarías con la guarda del menor. Pero aquí lo cierto es que ella está diciendo, ¿sabes qué? No, porque al momento de hacer una adopción o yo quedarme, pues me voy a encariñar con el menor y el menor conmigo, y el hecho de que ella pretendía regresarlo a la mamá, o sea, era la finalidad. Entonces yo creo que aquí hay que analizar el fallo del Estado de Derecho en la cuestión de agilizar trámites o agilizar pues sí, la burocracia, que son cuestiones que se tienen que tomar una decisión de un día para otro. Pero aquí están hablando de año y aquí de un año, y aquí en México pues imaginemos, ¿no? Y también la idea es esa, ¿no? Me quedo con el menor porque quién sabe dónde vaya a parar, ¿no? Aquí digamos, bueno, va al DIF, pero en el DIF, ¿qué trato les dan? Si bien va en el DIF, ¿no? Como señalaba la licenciada, o en el supuesto de que fuera otro albergue o no sé, o sea, son condiciones terribles, y la mujer lo que quería era, como bien lo señalaba el doctor, una cuestión práctica y rápida para poder hacer el trámite, ¿no? Entonces, yo la crítica que hago es esto, ¿no? La falta de celeridad y de rapidez en los procedimientos que requieren, pero un día para otro, ¿no? Como si estuviéramos no sé, en la ley y el orden, que al otro día ya localizaron al bonito, ¿no? Eso es lo que se requiere. Es ficción, desafortunadamente es ficción, desafortunadamente, pero ese tipo de cuestiones y muchas otras más se requieren a la brevedad, ¿no? Tenemos ahí una cascada de planteamientos y suposiciones. En el sistema jurídico mexicano, desde luego tenemos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que es una institución que puede ser muy criticable, pero es lo mejor que tenemos. Arranca esa institución por allá en los 60 bajo la denominación de Institución de Crianza hacia la Niñez. Después convive con aquel Instituto Nacional de Protección a la Infancia, y más adelante se cambia su nombre y cerramos en un Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Yo siempre sugiero, como visita obligada para todo inquieto en torno de menores, una visita obligada a tiempo. Concretamente allá en Xochicalco-Mil, al área jurídica, y ver cómo opera y qué hace, para no validar tanto a la distancia, sino para involucrarme un poco de esa reciente. ¿Qué hacen cuando les traen un niño?
En el caso de la película es muy gráfico que no hay ninguna coincidencia física. O sea, Bota, que no es hijo de la señora, que sus rasgos son unos y de ellos son otros. Esto hace todavía un poco más complejo y me resisto aquí en este caso concreto a la adopción. Este niño tiene perfectamente ubicada su procedencia. Soy de tal lado y tengo una madre. Eso no se puede optar nadie, aunque pase mucho tiempo. En un vínculo de adopción, normalmente, y lo vemos en cualquier casa de cuna, por favor, ahí visita obligada a Casa Cuna Tlalpan, Río Churubusco, y preguntar cómo trabajan, qué hacen. Es de lo mejor que tenemos, no criticable además, pero es de lo mejor que tenemos. Tenemos ahí en la adopción un gran problema. En la adopción se pretende imaginar a una familia, crear, inventar a una ficción de familia. Y sería muy difícil, y si ustedes ven los expedientes o analizan algún expediente de adopción, verán que la gran mayoría de los solicitantes en calidad de padres adoptivos piden a menores de 1 año. Esto es que no tengan recuerdos, que no tengan una fijación familiar. Aquí, desde luego, hay trámites previos y demás, pero ahí sería muy difícil la adopción, en este caso, porque no podemos borrar los antecedentes que por origen de nacimiento el niño trae. Y el niño trae un patrimonio cultural innegable que es suyo. Y así como extrapolarlo y meterlo a otro sistema israelí y adaptarlo y crearle un área y todo, cuidado. No es fácil. Recordemos por ahí, y vuelvo a la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho a la identidad. Yo soy alguien. Estoy aquí en este planeta y soy alguien. Me paro frente al espejo y veo mis ojos que me dicen de dónde soy. Y no me pueden inventar, por eso yo rechazo mucho, por ahí lo hemos comentado en algún momento, rechazo mucho cuando un artista X se propone que adoptó a un tailandés y adoptó a X tal y a tal. Y estás quebrando toda la idea de esa persona, se trae por raigando y trae una evolución cultural que es propia y personalísima de él. No tienes derecho a suprimir. Si la culturizas, te llevas a otro lugar y le insertas una cultura que dentro de él, pues valiente obra hiciste, porque cuando el niño se para en el espejo, va a decir, uy, ¿dónde son mis raíces? Un choque de cultura. Totalmente, hay un choque cultural enorme y una crisis y angustia. Recordemos que todas estas cuestiones que se tratan menores, ese es el interés superior dominante y el que debe prevalecer ante todos los demás. Que sería buena madre, mira cómo lo quiere y cómo lo estima, sí, pero espérate, no puede ser su madre. Tiene el niño una madre. Yo creo que ahí la cuestión debe haber sido consular, migratoria, hablar, localizar autoridades. Y tienen ustedes la obligación de proteger a ese menor y repatriarlo y llevarlo. No es mi hijo y creo que eso es obvio. Entonces ahora el niño sabe inclusive quién es su madre, ya tiene localizado un nombre, ya tiene localizado su nombre. Yo creo que ahí lo más correcto hubiera sido la reintegración de este menor con su madre por las vías legales. Acercarle un poquito, la señora ya tiene toda la disposición para atenderlo, lo ha atendido al niño y creo que lo seguirá haciendo hasta que se dé el paso a autoridades y hacemos no tan de martirio y angustia que lo tienen, no lo van a sorprender, no lo van a sorprender y qué va a pasar. Reunificación familiar. Entonces por ahí tenemos una pauta muy fuerte y cuidado con la adopción. Es una institución muy bonita, es muy noble. He tenido la fortuna de ver por ahí dos jefes. Y sí, es una institución muy noble, pero requiere mucho cuidado en el proceso. No podemos sustraer a alguien de sus orígenes y decir es mi hijo. Cuidado. Es interesante de estos ejercicios que podemos hacer intercambio de opiniones y yo difiero un poco de la opinión del doctor porque yo lo que estoy buscando es una solución más benéfica, cuidando precisamente al menor y
viendo nosotros de raíz que sí, precisamente, tal vez no cambiarle la identidad al niño. El niño tiene perfectamente establecido que es chino en este caso. De hecho, el niño tiene 6 años y lo único que habla es chino. He tenido la oportunidad, como defensora de oficio, como abogada litigante, de acudir precisamente a estos albergues. Tengo hijos que han ido también a este tipo de lugares porque su educación o la escuela donde ellos van han ido a prestar servicio social a estos lugares. Y para mí ha sido la experiencia un poco desgarradora porque yo he visto niños que me han tocado y que me han dicho: no me dejes aquí, llévame contigo. Uno va a hacer tal vez una labor social, juega con ellos, convive. Y si realmente uno quisiera cuidar la identidad de estos niños, que ellos tuvieran todavía su cultura, conocimiento de dónde vienen y demás, yo no creo que un albergue sea el mejor lugar para que esto se realice. Hay niños que se conoce, es más, los papás tienen a bien o mal, en este caso, dejar hasta las actas de nacimiento para que sepan cómo se llaman los niños, y son niños que son prácticamente inadoptables, porque hay que localizar a los papás, hay que ver qué hacemos. Y China, que es un país con el más poblado del mundo, ya quisiera yo ver si van a querer tener un niño más, si van a querer buscar a la mamá, o si sencillamente después de mucho tiempo, pongámonos en el mejor de los casos, 1 año que lleve de trámites, que por supuesto que lo dudo mucho, este niño llega a China y lo más seguro es o que le digan: ya llegaste, busca, o que lo pongan en una cárcel, porque albergues así tan específicos como tenemos nosotros en México, en China no los hay. Entonces, si yo realmente quisiera, o en este caso de la protagonista, cuidar al niño, no dar esta solución tan fantasiosa, a lo mejor también la mía es muy fantasiosa, por supuesto, pero yo cuidando el interés del niño, queriendo precisamente que contaran con su identidad, haciéndole saber, nunca le cambiaría la identidad, no se le cambiaría la identidad que es chino, bueno, es evidente, tiene la fisonomía, sabe el idioma, sabe quién es su mamá, por supuesto. Tal vez sí optaría por esta opción de que ya con la facilidad de tener los papeles legales, de saber que el niño está en una casa, que duerme, que tal vez no es maltratado, que come, etcétera, poder posteriormente buscar a la madre. Y también es una madre que, si era mi doméstica, sabía mi teléfono, pues yo creo que también hubiese tenido la opción de llamarme, de buscarme, de hacer la posibilidad de regresar incluso. Entonces, insisto, la adopción actualmente como está, sí es una adopción que ahora se conoce, bueno, nada más tiene el nombre de adopción. Anteriormente había 2 tipos de adopción, ahora es una adopción plena. Pero si yo quisiera realmente cuidar y proteger a este niño, tal vez hay gente que difiere, pero precisamente para eso es el derecho. Uno puede buscar diferentes soluciones a un mismo problema. Yo, por eso es que dije que me ponía en el lugar de la protagonista. Yo sí haría esta opción. Haría esta opción y tal vez buscaría en un futuro al niño. No procuraría cambiarle nunca su identidad, que es obvia, ni su idioma, pero si es un niño de 6 años que no habla el idioma del país en donde está, se presupone que es un niño que no va a la escuela, que no tiene educación. Y entonces, en un albergue, no creo que sea el mejor lugar para que él siga conservando esta identidad. Aquí podemos recordar que, o podemos tratar de manera paralela, el tema de los menores migrantes no acompañados. Es un tema que ahorita me vino a la mente, ¿no? De por sí es difícil un asunto de adopción, siendo migrante, aún más difícil. Continuamos con las preguntas. Buenas noches. A mí me recuerda a un libro que se llama Desafiando el vacío, de René Méndez, que es un alpinista que llega a la montaña más alta y mira y dice: qué tontos somos los hombres que ponemos fronteras donde la geografía no las pone. Y me resulta muy inútil, ¿no?, cuando tienes este tipo de situaciones donde la gente se desplaza por necesidad, y no solamente los chinos, los
sudamericanos que van a Estados Unidos y se quedan aquí en México, no solamente niños que se quedan abandonados por sus madres, sino adolescentes que mueren en el intento. Y qué vulnerables somos todos en determinado momento. Yo siempre he dicho que admiro mucho a las personas que llegan a Estados Unidos, que sin saber el idioma, sin conocer a nadie, de pronto llegan, buscan trabajo, se desarrollan y se desenvuelven mucho más que aquí porque les cambia el paradigma. Y en ese tenor a mí me cuestiona mucho la parte donde están preguntando en la aduana. Dicen, bueno, la interrogaron, le preguntaron si tenía hijo. No, la mujer gritaba como desesperada, como si tuviera un hijo. Le preguntaron si tenía un hijo. O sea, todo el problema se hubiera podido detener si hubieran respetado sus derechos humanos, si le hubieran puesto un traductor, si hubieran preguntado si tenía familia o por qué gritaba como desesperado. No, pues que regrese a su país, no hay ningún problema. Entonces yo creo que el discurso de los derechos humanos es hermoso, pero cuando ves este tipo de situaciones que desgraciadamente no se caen en la ficción, te cuestionas muchísimas cosas. Y no sé si es Dworkin, la verdad no recuerdo bien, que dice que el contexto del derecho humano va dependiendo de la historia de vida que tiene cada persona. Yo lo encuentro vacío, porque si eres chino tienes derechos a la libertad, y si eres mexicano no, o tienes que ser francés para que se respete tu libertad, pues no le encuentro nada de sentido. Gracias, buenas noches. Me gustó la película. Estuve al filo del asiento en la parte del aeropuerto. Fue bastante angustiante, sí, estresante. Me encantó la película. Quiero hacer una reflexión respecto de lo que vi. Coincido con los comentarios de mis compañeros, coincido con el comentario de mi compañera que me antecedió inmediatamente. Me voy a concentrar en lo que vi en la película. Yo en la película vi un contraste del efecto positivo y el efecto negativo de la globalización, entendida como un fenómeno de transculturización en el que ahora todos somos parte de una aldea mundial. El paradigma de las aldeas regionales o de estos reinos, entendidos en los términos modernos, estos reinos, estos estados muy bien delimitados con todas estas fronteras jurídico-políticas, ya no puede sostenerse, puesto que hay algo más trascendente. Y digo, esto no puede sostenerse en términos relativos, sabemos que aún se sostiene. Veo que estos efectos positivos y negativos de la globalización fueron muy claros en la película. El efecto negativo, que ya lo han utilizado la mayoría de los compañeros, pues es precisamente el problema de la migración, el fenómeno migratorio por el trabajo, que en este caso está representado por la situación de la madre, la situación precaria de la madre, que por eso tuvo que viajar a Israel a trabajar. Y como ese ejemplo tenemos demasiados mexicanos que viajan a Estados Unidos, gente que migra de África hacia Europa, o de Turquía hacia la parte oriente de Europa. Entonces estos fenómenos, o Sudamérica a México, para después ahí brincar a Estados Unidos y a Canadá y demás. Este es el fenómeno negativo que yo vi en la película y que evidentemente ancla al fenómeno positivo de la globalización, y que precisamente, como lo decía la compañera ahora, se basa en ese sentimiento global, en ese sentimiento natural del ser humano, pienso yo, de poder encontrar, no obstante las diferencias culturales, poder encontrar que somos uno mismo. Ese es el mensaje que me dejó la película cuando veo que estas mujeres que traían su historia, que traían un contexto completo ya elaborado, traían sus propios problemas, logran entrar en una relación de empatía con el niño, a pesar de que no pueden comunicarse con él. Sin embargo, pienso que me dejó la película la idea de que creo que el niño sí sabía hebreo, pero no quería hablarlo. No quería hablarlo porque quizá él estaba, como lo decía el doctor hace un momento, en las cuestiones de la identidad, estaba aferrado a su identidad, era lo único que tenía en ese momento para protegerse, para sentirse que era algo que existía. Y las mujeres y él entran en una empatía y finalmente logran comunicarse, logran integrarse en una comunidad, y ese sentimiento comunitario que creo que es el efecto positivo que nos puede dejar la globalización. Solamente en aspectos sociológicos, de que podamos nosotros entrar en una razón comunitaria en la que podamos ver a las demás personas que habitan este planeta con nosotros como si nos viéramos a nosotros mismos, con las mismas oportunidades, con las mismas capacidades, con los mismos derechos y con las mismas restricciones, incluso en una situación pues, de logia
pues comunitaria, de que pues todos somos una comunidad y somos seres humanos y somos iguales, que es de alguna forma los grandes anhelos de toda justicia social y de toda justicia pues transnacional. Bueno, de mi parte nada más es una reflexión. Me parece que como abogados, cuando vemos algún caso como estos, sí tenemos que optar por analizar, ver al interesado no solo como parte de un proceso, ¿no?, sino como un ser humano también, que siente que tiene necesidades, y tratar de encontrar la solución más adecuada a lo que está necesitando y protegerlo, como en el caso del niño. Yo lo pensaría como un ejemplo en el caso de los hijos de mexicanos que son indocumentados en Estados Unidos y que son deportados esos mexicanos, y los niños se quedan en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esos menores? Yo lo veo simplemente desde el aspecto procesal. Jurídicamente sí hay muchos instrumentos internacionales que protegen a la niñez, pero yo me pregunto, ese padre mexicano que ha sido deportado de Estados Unidos por ser ilegal, ya no va a poder entrar a Estados Unidos de manera legal nunca. Si él iniciara desde aquí, desde México, un procedimiento legal ante Relaciones Exteriores o con la Convención Internacional de Sustracción de Menores, de cualquier proceso que él intentara aquí en México para poder recuperar a su hijo que está en Estados Unidos, ya se encontraría primeramente con esa barrera. Ya no va a poder entrar a Estados Unidos. ¿Cómo le va a hacer para ir por su hijo, ¿no? O sea, para seguir el proceso allá. Entonces, a veces sí, como abogados tendríamos que ver lo mejor, que es tal vez provisionalmente, una solución provisional que de verdad proteja a la persona, porque tal vez los procesos nos llevan tiempo, burocracia, papeleo, barreras, y bueno, yo creo que esa es como una reflexión, ¿no? Bueno, creo que lo mío es como una crítica en sí al derecho, en el que no hay medidas cautelares para preservar la situación del niño, ¿no? Sí hay convenciones, sí hay medidas cautelares, sí hay procedimientos, pero ¿no? El niño va a estar separado de su mamá, ¿cuánto? ¿Un año, año y medio lo que dura? La justicia no es pronta ni expedita y lo sabemos. Digo, un proceso de adopción, ¿cuánto tarda? ¿Un año? Mínimo, ¿no? Cuando bien nos va. Y lo cierto es que no hay medidas cautelares para proteger al menor. Incluso si a la mamá que la deportaron ni siquiera le dieron derecho para un traductor para saber lo que era, ¿qué vamos a esperar del menor? ¿No? Entonces, y eso es lo que pasa muchas veces. Tú como abogado le puedes decir al cliente, o en general, no, es que no puedes hacer esto. Pero obviamente la gente se desespera. Espérate, es que tenemos que hacer este paso, porque así debe de ser. Pero lo cierto es que el derecho pues no tiene sentimientos y no regula, y la gente sí, ¿no? O sea, lo cierto es que hay situaciones de hecho que están presentes y que el derecho nunca las toma en cuenta, ¿no? Como la situación del menor, los sentimientos del menor. La protagonista, sabiendo y conociendo el delito que cometía al llevarse al niño, lo prefirió por el bienestar del menor, ¿no? Al menos en sentimiento, todo el mundo dice, es que hubiera hecho lo que en derecho corresponda. Pues sí, pero lo cierto es que lo que en derecho corresponda no hay sentimientos, no hay nada, y es feo decirlo como abogado, pero pues así es, ¿no? Uno diría, no, pues es que prevalezca la justicia y que prevalezca el derecho, pero en esas situaciones, o sea, tú poniéndote como ser humano, ella se expuso su vida, expuso su libertad, incluso cuando se hace broma de, bueno, te quedarás sin manos, ¿no? Porque te las cortan. Ella, sabiendo obviamente las consecuencias de los actos, lo hace. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un derecho que no tiene medidas cautelares, que no es pronto ni expedito, y que lo cierto es que no ve ni los sentimientos del menor ni la situación de hecho que está, ¿no? Bueno, eso es como mi crítica. Además, qué curioso ahorita que comentas la parte de lo del ladrón, porque hacen ese comentario entre tres personas
y le dice que le cortan la mano, y sabiendo las dos hermanas que puede ocurrir eso, otra grita en el aeropuerto, ¿no?, que es un ladrón el que le está ayudando, ¿no? Es hasta como una burla, ¿no? Tenemos una gran, bueno, si me permite más, tenemos una gran problemática. Yo creo que el derecho se ve rebasado por una realidad. El derecho es formalista y son verdades ficción. Es una verdad jurídica que a veces, pocas veces empata con la realidad. Todo eso se hubiera evitado si al momento que detienen a esta señora, le interrogan. Y le dicen, tengo un hijo. Y está aquí. Y lo han encargado por una hora. Y sáquenme del país, pero me llevo a mi hijo por delante. No será, o sea, los defectos de aplicación de justicia creo que es universal. Y tenemos el gran problema de la formalidad del derecho, es que tiene que usted recurrir primero a las autoridades y reclamar y pedir y hablar, y cuántas actas, cuántos días, cómo, de qué manera. Si es ilegal su estancia en Israel de esta señora. O sea, no debe estar ahí, punto. Pero es que no vengo sola, o no venía sola. Y yo estoy acompañada de mi hijo. Creo que ahí las autoridades deberían cambiar el perfil formalista y decir, no veo ley, ni protocolo, ni medida cautelar o precautoria. Eso tenemos que inventar. Esta señora no sale del país y tiene un niño, y ese niño no se queda. Afortunadamente lo dejaron en buenas manos. Pero la verdad es que este niño debe estar con su madre. Y la autoridad dice, alto, aquí hay un menor, no podemos actuar con el estándar de todos los que se encuentren ilegales, van para afuera. Espérate, aquí hay una descendencia, trato especial y preferente, hay que atender y resolver. Independientemente que lo diga alguna norma, pues eso es sentido común. No podemos estar fracturando familias. Esto se da mucho en Estados Unidos. Muchos ilegales mexicanos están trabajando y todo su capital lo traen en el cinturón guardado, lo que han ganado, porque en cualquier momento los toman y los deportan, pero no pueden traer ahí guardados a sus hijos, a su familia. Y entonces se da la separación drástica y se fractura una familia, porque alguien lo dijo, ya no puedo regresar ni de manera legítima porque están fichados y ya no tienen permitido el ingreso, porque Estados Unidos dice, esta es mi casa y yo la cuido, y yo digo quién entra y quién no entra. Tenemos un gran problema de operatividad del derecho y un gran problema de que el derecho no es estándar. O sea, el derecho cuando toca a la familia, cuando toca a menores, es otra normatividad. No es de qué dice el texto legal y así lo aplico, sino, espérense, aquí se requiere más sensibilidad para atender. No puedo ser dogmático. Tengo que ver una realidad, y si me descuido, esta me rebasa. No sé con quién hay que hablar, pero esta señora no abandona el país porque tiene un hijo aquí. En fin, nos deja mucha tarea esta película, creo que está muy interesante. Necesitamos abogados con más dinámica y más razón, como la que acabo de ver, que varios tienen la sensibilidad. Nos surge cuando en el 72 se crearon los juzgados familiares. Se dijeron, ¿a quién les ponemos como jueces de la familia? Pues como civilistas, tenemos varios. No se vale. Y el derecho familiar que involucra a menores necesita un perfil distinto, más sensible, menos dogmático. Es que es inmigrante ilegal, está aquí ilegalmente, hay que deportarlo. ¿Quién es? ¿Qué tiene? ¿Qué características? ¿Qué matices? ¿Cómo se pone? No, pero es que es ilegal, tiene que salirse, sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y en ese momento ahí se corta toda la trama de la película, porque los números que debieron haber hecho un reenvío de la señora a su país de origen legítimo y humano,
eso estoy de acuerdo con usted, doctor. Gracias. El ejemplo que nos ha dado tanto el doctor como algunos de ustedes, estamos involucrando a la potencia mundial, ahora sí como a mí me gusta decir, del mundo mundial, que es el top en derechos humanos, que es el top de democracia. Y estamos viendo las irregularidades y las violaciones precisamente de estos derechos que se hacen con los migrantes. Imaginemos ahora entonces el contexto, viendo esta película, ¿qué pasará con ellos, con los niños, con los menores, con estos derechos, en un país socialista? Si en el top pasa lo que pasa, entonces imaginemos qué futuro pudiese tener este niño si se deporta solo a su país. En cuanto a lo que decía el maestro, de que sí tenemos que cambiar nuestra visión en relación al derecho familiar, es muy cierto. De hecho, yo comparto la visión de algunos maestros de esta facultad que están pugnando por la autonomía del derecho familiar. No podemos nosotros encuadrar esta clase de problemas como estamos viendo ahorita, encuadrarlos precisamente en un derecho civil que es sumamente formal, cuando nosotros necesitamos tener figuras jurídicas que apliquen sobre todo a cuestiones de menores, a cuestiones de familia, en una forma independiente, que no se vean como un contrato, que no se vea nada más como un acuerdo de voluntades. Recordemos que el derecho familiar está permeado por el orden público y el cuidado que los jueces deben tener en cada asunto en específico. Cada asunto es diferente y no podemos seguir las reglas que se nos manejan en el derecho civil en esta clase de materias. Gracias. Le comentaba yo a mi compañero nada más de manera complementando lo que decía el doctor Jiménez, en el sentido de que, bueno, no solamente necesitamos figuras jurídicas más dinámicas, sino al momento, como bien lo señalaba, de la elección de la carrera judicial. Tengo entendido que los exámenes o la selección de los jueces pues es meramente formalista, ¿no? Haces este examen, contesta estas preguntas y bueno, si tienes determinada experiencia, determinado tiempo trabajando en el sistema judicial, pues, y sabes responder estas preguntas, bueno, pues automáticamente, bueno, hay una vacante de algún juzgado, bueno, se te otorga. Pero al final del día es necesario que estas personas tengan un examen psicológico, un estudio profundo de qué valores, qué bienes, qué familia, qué cuestiones incluso de la persona misma, que pudieran decir, bueno, no, porque esto es como discriminación o te estás intrometiendo en mis derechos, en mi identidad, ¿no? en las cuestiones privadas de mi vida. Pero para este tipo de perfiles que se requieren de un juzgador de lo familiar o inclusive de cualquier otro de todos los jueces, creo que sí es necesario no nada más verificar lo que hay en la cabeza, ¿no? Sino todo el alma en conjunto de una persona para que tenga la sensibilidad de poder emitir un criterio sano y real, ¿no? Yo rápido, aprovechando que está cerca. Aunado a lo que tiene que ver con la carrera judicial, que en efecto la elección de magistrados y jueces en general solamente es un examen formal, es un examen escrito, haces un proyecto y después es una ponencia oral ante el jurado y ya. Aparte de esto, que también necesita una reforma completamente estructural en el proceso de selección de jueces, pero bueno, no es el tema. A lo que voy es, bueno, sí es el tema de lo que dice Constanza, pero lo que voy es también el trabajo legislativo y todos los asesores de los legisladores cuando van a hacer el acto, la norma. Todos estos asesores legislativos no son los profesionales adecuados para asesorar al legislador a la hora de votar o a la hora de proponer, y generalmente, porque ese es uno de los defectos quizá del positivismo jurídico y del formalismo a su vez, porque lo que nos dicen es que vaya, toda esta reflexión, todo este sentimiento, como dice mi compañera, que no hay,
Pues es que eso ya lo vio el legislador. El legislador debió tener ese sentimiento inicial, debió tener esa sensibilidad para crear la norma. Ya está la norma, ya la norma existe y yo presumo que todo ese orden está ahí, encapsulado, ya está ahí disecado. Ya tengo ahí una especie de taxidermia y va a funcionar perfecto porque el trabajo legislativo lo presumo bueno, lo presumo adecuado. Y verdaderamente no. Y como funcionamos con esa lógica de que lo que la ley dice es lo que debe hacerse sin reflexionar más allá, pues debemos cuidar entonces que también el trabajo legislativo tenga profesionales de nivel para poder analizar estos problemas de índole familiar, que estén psicólogos trabajando, que estén pedagogos trabajando, médicos trabajando y también abogados dentro de la cuestión para darle forma, para darle toda la estructura al acto. Bueno, híjole, ahí sí me pegaron durísimo. Yo sí soy asesora de un legislador y también del INAPAM. Y mi materia, bueno, mi tesis de ahorita es alternativas a la detención de niños migrantes en la frontera de Tijuana. Entonces, pues, todo, ¿no? Está cambiando, ¿eh? Está cambiando eso de los asesores. Muchas veces tú quieres hacer la mejor exposición de motivos para modificar una ley, haces tu iniciativa súper bonita, pero híjole, no, hija, es que eso déjalo ahí, luego lo sacamos. O ponlo ahí, tú tranquila, ahorita sale. Entonces, pues sí, los toman en cuenta y de repente te vas posicionando y todo, pero poco a poco hay más personas, hay varios compañeros míos del posgrado que también están apoyando ahí. Las mesas de trabajo que se hacen con el CIDE, con jurídicas, con el mismo posgrado, pues con todos ayudan muchísimo. Cada vez hay más legisladores, por lo menos en lo que a mí respecta en la Cámara de Senadores, que les gusta hacer este tipo de trabajos transdisciplinario, ¿no? Que sí les gusta meter de esto, y psicólogos y todo, y doctores y lo que sea. Y también creo que cuando comenzamos a reconocer nuestras diferencias ante los otros es cuando comenzamos a dar un paso más para poder entender al otro. ¿Con qué me refiero a esto? Cuando nosotros reconocemos que probablemente sí, Estados Unidos no es el mejor país del mundo, pero me han tocado 2 repatriaciones de menores por unificación familiar, que los niños, uno de 16 y la otra de 14 años, no soportan México, no toleran México, los repatriaron y los niños han tenido un proceso de adaptación terrible, o sea, no pueden, ya no quieren estar aquí. Ellos crecieron, es que ese es el gran problema. Exactamente, porque bueno, culturalmente ellos son de allá. Exactamente, culturalmente ellos son de allá y es a lo que vamos, ¿no? El choque de culturas que mencionaba el doctor. El choque de culturas, y entonces crecemos sin culturas y tenemos ahí unos gangstyles y unos cholos y yo soy pocho y yo soy no sé qué y digo, ya no sabes ni en dónde estás, ¿no? Otra de las cosas es, no sé, a mí me parece que queremos justicia pronta y expedita, pero también queremos que se le asigne un intérprete a la señora. Yo no hablo chino, pero, o sea, en esta sala no sé cuántos somos, pero yo no hablo chino, no hablo náhuatl, no hablo mazahua, no hablo nada de esos dialectos. A lo más que llego es inglés y el 2-3 mastico francés y ya, pero como intérpretes no sé cuántos intérpretes tengamos, que tan pronto se pueda fomentar que todas las personas estudien lenguas. Ahí sí fue lo primero que me saltó, ¿no? Sí, una justicia pronta, expedita, asígnale un intérprete. ¿Cómo? ¿Dónde? No sé, el recurso humano también es poco, ¿no? Y ya, creo que es eso, ¿no? Mientras reconozcamos las diferencias en cada caso específicamente, podemos reconocer también nuestras diferencias ante otros y entenderlas. Y lo de los procesos de selección, también, vamos, el concurso abierto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, de repente 8 que sí estaban, 8 que no estaban, y luego que pusieron y que sí y que no. O sea, todos los concursos de oposición son así, pero yo creo que cada uno poco a poco, si te apasionas por tu tema y lo vas trabajando, se alcanza a ver tu pasión, creo. Pues les agradecemos mucho
su asistencia. Vamos a entregar las constancias a la maestra Alejandra Macías. La siguiente constancia es para el doctor Joel Jiménez. Pues nos esperamos en la próxima sesión de Cine Debate el miércoles 6. El miércoles 6, y lo que les estaba diciendo es que lleguen más